Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, según el lugar donde te encuentres. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el área de Broca. Conoce tu cerebro. En primer lugar, el cerebro y el lenguaje. En programación neurolingüística hablamos de las investigaciones de Broca, área motriz del lenguaje, y Wernicke, sector cognitivo lingüístico. Por lo que nos centramos en descubrir qué tipo de funciones y de conexiones del lenguaje se producen dentro del cerebro para que una persona pueda adquirir y desarrollar su capacidad de expresarse. En primer término, con carácter prioritario, es significativo comprender que el cerebro es el órgano que controla y hace funcionar al resto del cuerpo, e incluso es el único órgano que se puede investigar a sí mismo. Así, Paul Broca, neurólogo francés, analizó el caso de un paciente suyo llamado Le Borgne con una importante lesión cerebral en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Corría el año de 1861. Al propio tiempo, el neurólogo alemán Karl Wernicke describió en 1874 otro comportamiento lingüístico atípico, que consistía en una comprensión verbal muy limitada y una forma de hablar carente de sentido. Las personas que lo padecían presentaban una lesión en el lóbulo temporal izquierdo cerca del área auditiva. Con estos parámetros, los citados investigadores propiciaron un tipo de estudios neurolingüísticos enfocados en determinar qué funciones del lenguaje se producen en el cerebro y en qué regiones se alojan. Siguiendo esta línea de investigación, otros científicos, George A. Oschmann en 1991 y Marco A. Arenas en 1996, basados en los trabajos de Linda Berly de 1986, que siguiendo de cerca a Broca y Wernicke, elabora una teoría al estudiar los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, y establece que cada hemisferio procesa la información de forma diferente cuando realiza una función determinada. El izquierdo, lenguaje, el derecho, tareas visuales y espaciales. Ogerman y Arenas se centran en el interior de los hemisferios cerebrales para analizar cómo se producen las funciones del lenguaje, concluyendo que cada una de estas regiones del lenguaje funciona en cadena. De ahí las cadenas de ideas que surgen. La idea o pensamiento final es el que establece una conexión o da paso o conecta dendrita con cilindroeje para desarrollar otra idea o pensamiento consecuente, como una cadena de pasos en la que uno sigue al otro y el siguiente se basa en el anterior para avanzar, de forma que las funciones afectadas o trasladadas son recuperadas por la otra área cerebral. Llegados a este punto, vamos a ver lo que es el mapa lingüístico del cerebro. Con las investigaciones de Ogerman y Arenas bajo el brazo, nos topamos con que el cerebro reptiliano construye su propio mapa lingüístico a raíz del sistema límbico, el cual produce el secuestro emocional de la amígdala mediante el enfado incontrolado del cual nos arrepentimos después. El proceso viene a ser cerebro reptiliano, sistema límbico, amígdala. ¿Cómo se habilita dicho proceso en proceso cerebral en neurolingüística? En primer lugar, la neurolingüística es el estudio de las estructuras del cerebro que permiten procesar y comprender una lengua. Si no la comprendemos, como sabemos, el cerebro es un órgano con millones de células o neuronas interconectadas entre sí, que consta de dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El foco de habilidad lingüística reside en el hemisferio izquierdo, función lateralizada lógica, mientras que el derecho ejerce habilidades de la percepción tridimensional, función lateralizada emocional. Ahora bien, ambos hemisferios se comunican entre sí por un cuerpo calloso, el cual consta de unas fibras nerviosas que traspasan la línea media, pasando la información de un lado hacia otro recíprocamente. En su caso, el sistema límbico está formado por varias estructuras cerebrales
que regulan, entre otras, la personalidad y la conducta. Anatómicamente está formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo. Singularmente, el lóbulo límbico bordea por encima del cuerpo calloso. Por su parte, el hipocampo consiste en dos cuernos que describen una curva que va desde el área del hipotálamo hasta la amígdala. Y el hipotálamo está relacionado con la transformación de lo que se encuentra en tu mente ahora, o sea, memoria a corto plazo, y lo que recordarás por un largo periodo de tiempo, memoria a largo plazo, lo que contribuye al aprendizaje. Si no aprendes. Ahora bien, la amígdala cerebral es una masa con forma y tamaño de 2 almendras que está situada en el extremo inferior del hipocampo. Estimulada eléctricamente, los animales responden con agresión y cuando es extirpada, los mismos se vuelven dóciles, no vuelven a responder a estímulos que les habían causado la rabia y se vuelven indiferentes a las que les habrían causado miedo o respuestas de tipo sexual. Finalmente, el cerebro reptiliano controla el comportamiento y el pensamiento instintivo para sobrevivir. ¿Cómo lo hace? Controlando el equilibrio, los músculos y las funciones autonómicas, como son la respiración y el ritmo cardíaco. Por consiguiente, es principalmente reactivo a estímulos directos, mientras que el sistema límbico regula las emociones, las relaciones sociales y la memoria. Ahora bien, el sistema límbico, o sea, emocional, necesita del neocórtex, o quiere decirse toma de decisiones, para interactuar. El neocórtex es el responsable de la ejecución de las funciones del cerebro de carácter superior, quiere decirse percepción, cognición y control motriz. Al cerebro reptiliano también se le conoce como cerebro trienio. No obstante, las ideas tradicionales sobre la evolución secuencial del cerebro aparecieron, por ejemplo, en el modelo de cerebro trino del último neurocientífico y psiquiatra Paul D. MacLean, sí, formulado en la década de 1980. El modelo de MacLean promovió la creencia de que el cerebro humano contiene un complejo reptiliano heredado de ancestros reptiles. A partir de la década de 1980, el campo de la neuroanatomía comparada experimentó un renacimiento. En el intermedio, o sea, entre 1960 y 1980, los biólogos evolutivos habían aprendido mucho sobre la historia evolutiva de los vertebrados y desarrollaron métodos efectivos para aplicar el concepto de Darwin, del árbol de la vida, para analizar e interpretar sus hallazgos. Ahora es evidente que una jerarquía lineal simple no puede explicar adecuadamente la evolución de los cerebros o la inteligencia, según señala Paul Pacton en 2008. ¿Cómo se forma, pues, el lenguaje en el cerebro? Trayendo a colación lo visto hasta aquí, retener que la zona cerebral del habla se refiere al área de Broca y el área de Wernicke. Esto es mucho más evidente en el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo se conecta con el hemisferio derecho a través del cuerpo calloso. El cuerpo calloso, a su vez, traspasa información entre ambos hemisferios. El cuerpo calloso se estructura con la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es el centro de las emociones. El hipocampo se conecta con la amígdala cerebral, por un lado, y con el hipotálamo, de otro. El hipotálamo está relacionado con el aprendizaje. Hasta aquí está todo claro. Ahora bien, según se estimule o se inhiba la amígdala cerebral y no otra área del cerebro, el comportamiento es agresivo o dócil respectivamente. Finalmente, el sistema límbico emocional, quiero hacer hincapié, necesita del neocórtex, que es donde está la toma de decisiones, mediante la percepción, o sea, mediante la motivación, emociones, mediante la percepción, también la cognición,
o sea, el conocimiento-memoria, y también, además de la percepción y la cognición, y el control motriz, que se refiere a habilidades y relaciones sociales. Pues necesita el sistema límbico del neocortes para interactuar. Palmariamente, el enlace es la emoción que permite expresarnos de forma verbal y no verbal. Esto es, que podemos comunicarnos con lujo de detalles en la medida de lo posible, también a través de la palabra oral o escrita, el mayor vehículo social con que contamos, la comunicación. El lenguaje, así, se convierte en una habilidad que podemos automatizar mediante el cerebro reptiliano. Según sea esta comunicación, puede memorizarse en el tiempo mediante las emociones que produce, creando el conocimiento a través de imágenes. Sin embargo, en fin, quiero apuntar que no todos los pensamientos se manifiestan de forma verbal y no verbal. No todos. Por ende, siempre queda algo por decir después de una relación debido a que la mente es más rápida que el lenguaje, puesto que éste tiene que traducir lo que hay en la imaginación y su capacidad de procesamiento es menor. De ahí que sea cierto que una imagen vale más que 1000 palabras. Por lo que damos a entender lo que es el desprendimiento emocional, por qué no decirlo. O sea, el amar sin apego. En sánscrito, la palabra dhyan significa atención o concentración, y de ello proviene el término zen, con Z. Yo suelo decir que es el desprendimiento final. Y me pregunto, ¿el apego es nocivo para la salud? Vamos a ver lo que significa amar sin apego. Amar sin apego significa que solo tú puedes hacerte feliz y todos los momentos presentes lo son porque tú estás en ellos. Ahora bien, ¿sabes desprenderte de ti mismo? Cuando perdemos algo es que hemos dejado de pensar en ello. De hecho, el olvido de sí mismo es inconsciente. La esencia de toda obra verdadera es la vida. Sin vida nada hay, nada existe, nada es. Ahora bien, te pregunto, ¿puedes desprenderte de la vida sin dejar de ser tú mismo? O sea, continuar viviendo, pero desprendido de la vida. Tú eres parte de la vida y hay vida en ti mismo. Por tanto, expresamos gratitud en lo que con gusto se hace. Y te pregunto, ¿y si no hubiera placer ni tampoco dolor? ¿Eres el placer? ¿Eres el dolor? Yo considero que ni lo uno ni lo otro. Eres tú mismo. Y te pregunto, ¿y quién eres? Seguro que eres esencia. Por lo tanto, llegamos a lo que es la esencia del ser. ¿Cuál es el valor del ser? Descubrirse a sí mismo. Pero no por ello estar por encima de la humanidad, sino al servicio de la misma. Tu búsqueda consiste en que tu misión en la Tierra se cumpla. ¿Cuál es tu misión? Ayudar a ayudar. Si bien la creatividad es la esencia del ser humano, la esencia del ser sin el humano es encontrarse y darse cuenta que si mantiene en su mente elementos o pensamientos positivos mientras se prepara los alimentos, toda persona que tome esos alimentos tendrá el mejor día de su vida. ¿Vale la pena volcarse en los demás? Claro que sí. Mira, que hay una estrategia que se llama la estrategia del pétalo mágico. Aristóteles decía que no se puede deshacer un nudo si no sabemos primero cómo está hecho. De hecho, hay 9 nudos del pensamiento emocional. Hay nudos emocionales que producen dolor, al tiempo que otros producen placer. Los que producen dolor se desatan. Los que producen placer se anudan más, haciéndose más fuerte en su conjunto. ¿Cómo desatar, pues, aquellos nudos emocionales que producen dolor? Los nudos emocionales que producen dolor pueden bloquear nuestras vidas
y nuestra libertad, nos quita energía, merma nuestra capacidad de crecimiento. Esta realidad compleja se traduce en una pérdida personal de nuestra autoestima e incluso puede llegar a representar un shock traumático, a veces muy difícil de superar, dejando en nosotros una herida para sanar. Estamos dentro del cerebro y cómo funciona el área de Broca. Desde el punto de vista de la artesanía psicológica, el nudo emocional doloroso, no placentero, te permite avanzar con dolor pero no sin miedo. Posiblemente hayamos tenido una infancia traumática, pero no se puede deshacer un nudo si no sabemos primero cómo está hecho. Nuestro compromiso es entonces aprovechar el presente como si tuviéramos un minuto para desactivar una bomba energética que nos aplasta. Y tenemos solo ese minuto para tomar la decisión correcta y que no explote. Y que no explote. Hay una charla a la que tuve el honor de asistir de un chico que precisamente se dedicaba a desactivar bombas. Y sinceramente créeme que es muy complicado, ¿eh? Y aquí estamos hablando de que explote el artefacto emocional. O sea, tomar la decisión correcta y que no explote el artefacto emocional en nuestras propias narices. Que produzca justamente esos daños colaterales en nuestros seres más queridos. O sea, tienes un minuto para tomar una decisión ahora. ¿Estás preparado para ello? En ese minuto ponemos en práctica todo lo aprendido en simuladores emocionales, en mucha práctica sobre el terreno, en trabajo de campo, en numerosos estudios que me aclaran cómo desactivar esa bomba en menos de un minuto. No puedo fallar. Debo estar concentrado al 100%. Las heridas no se resuelven solas. De hecho, mucho menos aquellas heridas fruto de mi incapacidad para desactivar la bomba emocional al tocar el cable rojo incorrecto y que sin embargo he salido airoso del milagro. Así que, para que un lazo de este nudo emocional negativo quede libre, sobre todo aquel que a veces crea madeja compleja y de doble lazada, nuestros pensamientos, emociones, ansiedades y miedos se concentran ejerciendo cada vez más presión y mayor sufrimiento. Por ende, si ya he identificado 4 cables, 1, pensamientos, 2, emociones, 3, ansiedades y 4, miedos, puedo optar por uno de ellos y ya han pasado 4 segundos. Solo me quedan 56. Y cuando digo 56 ya quedan 55, no es tiempo de mirar el reloj, debo concentrarme. Me decido por el cable marrón, el miedo. He de seguir su configuración entre la madeja de doble lazada. Estudio su diseño por el mecanismo por el que ha sido dotado. Me cercioro si por su acción el detonador funcione o no. Entonces me entra miedo a fracasar y a tomar la decisión incorrecta. Siento ansiedad que se refleja en el cable amarillo, por lo que hago o no hago. Solo tengo 3 segundos para decidir qué hacer con este cable. Para gestión de la ansiedad tengo 1 segundo para tomar conciencia de que lo que nos pasa es un mecanismo defensivo. Otro segundo para tomar conciencia de que soy el único responsable del pensamiento que tengo. Y otro segundo más que agoto para tomar conciencia del presente. Así supero el mecanismo que alimenta las creencias limitantes. Superados los anteriores, los cables rojo y amarillo, me fijo en un cable verde, el del pensamiento. ¿Cómo gestiono el pensamiento en 3 segundos estratégicos? Aquí se requiere volcar una enorme voluntad y disciplina que adquiriste en el entrenamiento. Y de la práctica se extrae que el pensamiento es recurrente hacia la culpabilidad que te hunde en la trampa de las arenas movedizas. Por tanto, no te muevas. Piensa en otra cosa en este segundo de arenas movedizas.
Concéntrate en tu respiración y mantén fría la emoción. Un segundo más lo dedico en aceptar que voy a sentir malestar emocional por un rato. Lo bueno de la incomodidad es que sube hasta un punto y luego vuelve a bajar. Es el momento estratégico para gestionar el pensamiento obsesivo, permitiendo que aparezca. Hablo en voz alta durante un minuto, canto mi obsesión y dibujo mi obsesión llenándolo de colores en mi imaginación. Mas el cable rojo de la emoción no me quita ojo de encima. Superado los 3 anteriores, ¿será este el que debo cortar para desactivar la bomba? Siguiendo el protocolo, sé lo que no debo hacer para gestionar el cable de la emoción. 1. Intentar no pensar en lo que no te preocupa. 2. Lo que no debo hacer. Relajarte y respirar hondo. 3. Liberar la tensión por otras vías. 4. Presionarte para tener pensamientos positivos. 5. Intentar recordar mis virtudes y éxitos. 6. Distraer mi atención hacia un asunto concreto. Y 7. Pensar en mi futuro más inmediato. Lo que cuenta es el ahora. Y debo decidir cuál cable cortar para desactivar la bomba emocional. Me decido por el cable rojo. Espero lo peor. Pienso en mi familia y en mi hija. Debo encontrar la estrategia más adecuada para regular los sentimientos negativos y entender su origen, para tratar la causa, para así tomar el control de mi mente. De pronto hallo una luz en el laberinto y me pregunto cómo anudar los nudos emocionales que producen placer. Y recuerdo que las sensaciones o existencias o experiencias incluso mentales que denominamos pensamientos, como el bienestar, el miedo, el placer o el rechazo. Y comienzo por el miedo, en este caso un miedo emocional positivo, aquel que te salva la vida. Y ese miedo emocional positivo, naturalmente, cuando estamos enojados o tristes, sentimos que el mundo se nos viene encima y vemos las cosas tristes, aún las más alegres. Hasta la música suena triste. Enojados pensamos que todo es problema porque estamos centrados solo en el problema y no en su solución. Cuando hablamos de miedo emocional positivo, entonces nos referimos al equilibrio emocional como resultado de la gestión del miedo negativo. No obstante, también hay miedos positivos, como el que produce el amor, por ejemplo, y te recuerdo. Llegados a este punto, en su conexión con el amor, es fácil reconocer que el miedo positivo aleja de ti la ansiedad. Por tanto, el miedo positivo, por excelencia, es ayudar. Y estoy aquí desactivando una bomba. En puridad, las emociones negativas sirven de defensa y las positivas inhiben el flujo negativo de la amígdala, que es la glándula que une los 2 hemisferios, el de la razón y el emocional. En la misma medida también hay un poder positivo al gestionar las emociones negativas. De hecho, hay 5 emociones básicas: recuerdo, miedo, tristeza, ira, son negativas. Alegría, amor, que son las positivas. Ambas categorías, comprendo, positivas y negativas, pueden anudarse. Y podemos cambiar nuestras emociones negativas con y desde las positivas. Finalmente, cabe en mi cabeza, en mi cerebro, en este momento de presión, un apunte. Las emociones negativas opuestas a las positivas afectan negativamente al bienestar de las personas. De hecho, conforman un proceso de aprendizaje que nuestra memoria emocional nos ayuda a recordar, dejando una huella en nosotros, siempre y cuando, y esto es lo importante, dejemos que el sentimiento se transforme en emoción. De otro modo, no, en cuyo caso, en función del grado de afectación, si es meramente sentimental, es más fácil gestionar positivamente las emociones negativas. En cualquier caso, no obstante, podemos también gestionar emociones negativas mediante las positivas. Así, por ejemplo, el miedo en su aspecto negativo, porque en el positivo nos saca de un incendio, es un reloj que avisa que algo funciona mal, y justamente ahora cuando cuento con pocos segundos, para desactivar la bomba emocional. Por tanto, mediante el amor podemos transformarlo en miedo positivo. Y así con cada gestión de las emociones negativas.
El amor es la fuerza que lo transforma todo. También cabe aquí las emociones, negativas o positivas, que pueden ser ambiguas e incluso formar un nudo georgiano. Así, el fallecimiento de alguien querido produce 3 tipos de emociones: miedo, ira y tristeza. ¿Cómo gestionamos entonces la pérdida de un ser querido? En este caso, se trata de gestionar las etapas del duelo. Y me doy a la gestión del placer que conlleva riesgo. Hay que saber gestionar el placer en la búsqueda de la felicidad. La gestión del placer es la clave. Ahora bien, la búsqueda compulsiva del placer puede convertirse en una satisfacción involuntaria. Por ejemplo, es el caso de las compras compulsivas, donde compramos cosas para tirarlas a la basura y caemos en la trampa de atrapar el último modelo de la serie, sea cual sea el precio emocional que comporte. La mejor gestión al respecto es ser agradecido con aquello que tenemos. La gratitud produce bienestar. Y en este momento repaso lo que es el bienestar. Y me pregunto, ¿por qué gestionar el bienestar y el desarrollo de las personas? La esencia del bienestar es gestionar tu pensamiento. El cambio de época exige un reto al cambio de ritmo alguna vez estresante. Para gestionar el estrés que ahora mismo tengo al desactivar la bomba emocional, nada mejor que el relax, que a veces es incompatible con el ritmo de vida que llevamos. Entonces gestiona tu tiempo. No dediques el 100% de tu tiempo para quedar absorto en una sola actividad, la del trabajo. Dedica, eso sí, el 60% de tu tiempo al trabajo, un 20% a la familia, motor de tu existencia, un 10% al ocio y el 10% restante en invertir en tu bienestar global. Es momento de coger las riendas de tu vida. Todos estos pensamientos me vienen en fracciones de segundo. Se me presentan como imágenes. Y entiendo que se trata de la aceptación del rechazo. Que debo rechazar los cables que no son para aceptar el que es. El rechazo puede desembocar en angustia y ansiedad que minan nuestra autoestima. No obstante, hay 5 pasos que nos pueden entrenar para gestionar el rechazo, para su aceptación y gestión emocional. 1. No luches contra el rechazo, acéptalo. 2. Escribe o describe. 3. Siéntelo, vívelo, explora tus emociones y déjalas fluir. 4. Consulta tus vivencias. 5. Recuerda con amor aquello que superaste. Es posible que no desactive mi bomba emocional. Y 6. Motívate en objetivos verdaderos. Hemos abordado 8 nudos de la perspectiva del dolor: pensamientos, emociones, ansiedades, miedos, y el placer: miedo emocional positivo, placer, bienestar, aceptación del rechazo. 4 nudos en cada uno respectivamente. El 9º nudo es mi actitud que debo tomar ante el cable para desactivar mi bomba emocional. El pétalo mágico ante el dolor o el placer de haberla desactivado. Y me doy cuenta que no soy lo que creo. O sea, que no eres lo que creas. No eres lo que creas. Intenta ser siempre el mejor, pero nunca te creas que lo eres. Yo siempre he considerado que no eres lo que tienes. No eres lo que haces, eres lo que eres, la mejor versión de ti mismo. El hecho de que haya podido desactivar mi bomba emocional solo me ha hecho ser la mejor versión de ti mismo. Hasta la próxima bomba emocional. Y he aprendido algunas cosas. Una, saca a la luz tu manifestación. Estamos acostumbrados a considerarnos un reflejo de los demás. De hecho, copiamos lo mejor de cada una de las personas influyentes en nuestra vida, pero olvidamos el conocimiento de nosotros mismos que permite la armonía de la naturaleza que fluye en nuestra conciencia desde nuestro interior hacia la profundidad de nosotros mismos. 2. Ayúdate a crecer. Eres manifestación de tu energía interior. No podemos seguir el camino de otro, solo cabe el camino de sí mismo. 3. Tu propia realidad. Nadie te conoce mejor que tú mismo. Tú conoces tus caminos, tú vives tus experiencias. La cosecha de tu alma es crear tu propia realidad, pero no eres tu realidad. La realidad es tu creación, pero no eres tú. 4.
La presencia de la fuerza interior. Cámbiate a ti mismo, buscando la felicidad en tu interior. Inspírate en ti mismo, exprésate a través de ti mismo. Y 5. Acéptate tal cual eres. Convierte tu vida en una experiencia, eres esencia. El aspecto de tus resultados es la creación de tu propia vida en paz y en armonía. Por lo que cabe trabajar el cambio desde el inconsciente, dentro de este mismo cerebro. Porque el 5% es conciencia y el 95% es inconsciencia. Yo suelo decir que el poder del pensamiento es instantáneamente creativo. Por lo tanto, reprograma tu inconsciente cambiando lo que hablas, pues tu mente inconsciente puede ayudarte a cambiar tu vida. Ahora tú diriges el proceso. Si yo cambio, todo cambia. El cambio está en ti. Aprende cómo funciona tu cerebro para controlar cualquier asunto por lo que se presente. En esta área de Broca, lo importante es ascender a la jerarquía de sus talentos y capacidad de aprendizaje, porque la gestión por competencias permite que tus capacidades de aprendizaje se desarrollen al máximo nivel. Por lo tanto, la competencia también está a la orden del día. El asunto del día debe prevalecer en tu agenda de prioridades. Naturalmente, la familia es lo primordial. Y se trata de aprender a cambiar, que es aprender a liberarse. O sea, ni tu sombra. También es necesario tener un aspecto imponente en la medida de tus acciones que te llevan a consecuencias que tú mismo has creado inconscientemente. Lo que no puedes hacer es huir de ti mismo. No puedes huir de tu sombra, sino observar con satisfacción cómo crece tu vida y la vida de los que te rodean. No puedes huir de tu sombra. ¿Hay un modelo educativo? Sí. El modelo educativo basado en competencias permite que agilices la carga que te haya tocado sobrellevar. No hay problemas ni dificultades, solo una oportunidad de salir adelante mediante el brioso corcel que es el alma, y el alma es trascendental. Entonces se trata de ir hacia una mejor gestión de ti mismo. Si eres capaz de gestionar fuera, también puedes gestionar dentro de ti mismo. Hay en ti la esencia de tu ser. Conócete. Deja de gestionar el tiempo y empieza a gestionarte tú mismo. Porque si lo haces así, tú decides lo que te afecta y lo que no. Somos el narrador de nuestra propia historia. Las cumbres de la actividad se alcanzan de forma sencilla. Mirad, en la montaña rusa de las emociones de la vida, tú eliges cuáles de ellas es la ideal para sentirte vivo. De igual forma que el desactivador de la bomba emocional escoge el cable correcto, mientras disfrutas del aire que respiras, aunque en ese disfrute el aire sea muy comprimido y sea muy corto. Tú decides qué notas del piano tocar, qué notas componen tu vida. Tú decides qué colores forman parte de tu vida. Es tu elección, pero decide ya. Las emociones son como paleta de colores. Como diría Bruce Lee, si amas la vida, no pierdas el tiempo. De tiempo está hecha la vida. Pero un tiempo utilizado con esfuerzo total, pues es sabido que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Gandhi decía que un esfuerzo total es una victoria completa. Lo que yo entiendo que es la supremacía emocional. Somos facilitadores. La vida es movimiento, fluye como el agua. Por tanto, no podemos quedarnos estancados en el punto negro de la hoja, pues el resto es blanco. Alexander Graham Bell decía que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero a menudo vemos tanto tiempo y con tanta tristeza la puerta que se cierra, que no notamos otra que se ha abierto para nosotros. Somos solucionadores. Si buscas felicidad, piensa en felicidad. El poder del pensamiento es instantáneamente creativo. Cuida tus pensamientos y ellos cuidarán de ti. Nútrete de lecturas que aprovechen tu alma, pues la salud emocional es un pilar fundamental de tu bienestar. Una mochila entre pintura
y la palabra, lleva esta mochila. Cierra la puerta a tus emociones negativas y ábrele a las positivas, a aquellas que te hacen crecer como persona. Hay una ciencia tras el color y las emociones. Aprovecha el tiempo que vive en ti. Quiero decirte que liberes endorfinas. Permanece unido a tu ideal. Construye tu vida. Hay una paleta emocional. Cuando pintas sus emociones que fortifican tu alma, procura mantener el equilibrio ante tus victorias. Del pasado solo lo bueno, aprende de ello y no caigas ante tus derrotas. Esto es quizá lo que te aprovecha cuando quieres liberar tu bomba emocional. El recordar tu pasado de victorias. Porque de no haberla desactivado, no estarías vivo para contarlo. Y consigues de alguna manera el alba de las emociones, que es el amor. Cuando piensas en tus seres queridos, de que si ya va a ser la última vez que tú vas a verlos, al estar desactivando tu bomba emocional, te das cuenta que el amor es la puerta de las emociones. Por lo tanto, siente y escucha el fluir del tiempo, del viaje, del destino. Cada mañana abre tu corazón a tu alma, cree en ti, crece en ti, toca las fibras más ínfimas de Purkinje, alinéate con ellas, crea música en tu vida es música, tu latir es tu palpitar. De hecho, las emociones de la paleta de colores. Por tanto, piensa antes de hablar. Tú decides qué emociones utilizar para ayudar, para comprender, para amar. La comprensión es la base del amor, así como el amor es la base de todo acto. No hay nada en la vida que no contenga amor. Por amor se han creado las naciones, por amor nacimos, por amor morimos, por amor existimos, por y hasta la eternidad. La victoria final es la más profunda. Esto que vivimos es apenas la punta del iceberg, la ladera de la montaña. Al final de la existencia nos dirán qué escalón de la magna escalera seguir. La vida es un escalón de la magna escalera que nos conduce paso a paso a la realización en Dios. Tu identidad emocional. La vida es buena porque te brinda tiempo para vivir. Sin una ilusión no vale la pena vivir. La vida parece un mar sin fin. ¿Qué es la vida? La vida es una senda que desaparece a medida que la transitas por imposibles hechos, por imposibles maneras, en nada dividido en eras, que no alcanzas a llegar cuando partes. Es nuestra identidad emocional como humanos. Humanos somos y en el camino nos encontramos. Mas deja tu huella en el camino y no siga las huellas estrelladas de otros. ¿Cómo construir entonces tus emociones? Las emociones lo son todo. Nada existe sin emoción. Por tanto, depende de ti y solo de ti el saber cómo construir tus emociones. Tú decides qué emociones construyen tu vida. Entonces, ¿cómo escoger la emoción perfecta? Para conservar el equilibrio emocional, nada mejor que elegir la emoción perfecta. Para mí es el amor. Es la fuerza que lo hace todo. Sin amor no hay vida. Sin vida no hay esperanza. Sin esperanza no hay ilusión. Y la ilusión, a su vez, es materia prima del amor. Entonces se encuentra en la inspiración la fuente de tus emociones. A veces fluyen las ideas y nos encontramos en un paraíso jamás pisado por pie alguno. Descubres en ti lo que te emociona, lo que te alienta, lo que te hace vivir. La montaña rusa de la creatividad te emociona. Tú decides lo que te afecta, tú decides tu estado emocional. La vida es actitud. ¿Qué actitud quieres para tu vida? Tú guías tus pensamientos. ¿Qué lenguaje interior usas? Tus pensamientos determinan tu futuro. Es el principio de la compasión. Hay que dar un paso al frente y ser fuente de solución. La persona es una unidad productiva. Hasta hace relativamente poco tiempo se asumía que la responsabilidad de las empresas era únicamente generar utilidades. Actualmente esta concepción no es suficiente e incluso
no es aceptable. Porque además de generar utilidades, que también, la empresa debe tomar en cuenta que sus actividades afectan positiva o negativamente la calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que realiza sus operaciones. Como consecuencia, un número creciente de empresas perciben que la responsabilidad social es un tema que no está restringido solamente a las acciones sociales o ambientales incluso, desarrolladas por la organización en la comunidad, sino que implica también el diálogo y la interacción con los diversos públicos relacionados con la empresa. Para que la empresa actúe con responsabilidad social desde una perspectiva sistémica y amplia, es necesario que ese concepto sea incorporado a sus procesos de gestión y, por tanto, que pase a formar parte integral de sus estrategias de negocio y de su sistema de planeación interna, de tal forma que la responsabilidad empresarial se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo a su vez los intereses de los distintos grupos con los que se relacionan. Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente con la gestión misma de la empresa. La acción responsable e integral implica el análisis y la definición del alcance que la organización tendrá como relación con las distintas necesidades, expectativas y valores que conforman el ser y quehacer de las personas y de las sociedades, porque las empresas también se relacionan con otras sociedades, con otras empresas, con ellas se interactúa. De esta forma sus niveles de responsabilidad se pueden entender y agrupar. Las agruparía en su dimensión económica interna, en su dimensión económica, por lo tanto, externa, en su dimensión social interna, por lo tanto también en su dimensión sociocultural externa, en su dimensión ecológica interna y por lo tanto también en su dimensión ecológica externa. Vamos por partes. En su dimensión económica interna, la responsabilidad de la empresa se enfoca en la generación y distribución del valor agregado entre colaboradores y socios, considerando no solo las condiciones de mercado, sino también la equidad y la justicia. Se espera de la empresa que genere utilidades y se mantenga viva y pujante, o sea, la sustentabilidad. Ahora bien, esa es la interna. En su dimensión económica externa, implica la generación y distribución de bienes y servicios útiles y rentables para la comunidad, además de su aportación a la causa pública vía la contribución impositiva. Asimismo, la empresa debe participar activamente en la definición e implantación de los planes económicos de su región y su país. Ahora bien, en su dimensión social interna, implica la responsabilidad compartida y subsidiaria de inversionistas, socios, colaboradores y proveedores para el cuidado y fomento de la calidad de vida y el desarrollo integral y pleno de todos ellos. Y en su dimensión social, sociocultural externa, conlleva la realización de acciones y aportaciones propias y gremiales seleccionadas para contribuir con tiempo y recursos a la generación de condiciones que permitan y favorezcan la expansión del espíritu empresarial y el pleno desarrollo de las comunidades y, por tanto, a un entorno de mercado favorable para el desarrollo del negocio. Y nos quedan dos, finalmente. Una que es su dimensión ecológica interna, que implica la responsabilidad total sobre las repercusiones ambientales de sus procesos, productos y subproductos y, por consiguiente, la prevención y, en su caso, remedio de los daños que causen o pudieran causar. En última instancia, en su dimensión ecológica interna, implica la responsabilidad total sobre las repercusiones ambientales de sus procesos, productos y subproductos, pero también el análisis de cada dimensión
como definición de las estrategias de acción específicas. Mirad, para que cada empresa actúe de acuerdo a su propio contexto, ha de tomar a su cargo y en su costo la realización de proyectos completos en lo individual o incluso de manera colaborativa con otros actores o sectores que compartan metas similares. Porque durante generaciones, Europa, poniéndolo como modelo, ha sido el futuro durante generaciones. La civilización moderna ha puesto como fundamento propio el principio de la libertad, según el cual el hombre no debe ser un mero instrumento, sino un centro de vida autónoma. Las mayores conquistas que ha hecho Europa en nuestra sociedad o de nuestra sociedad se han hecho en cada campo, son debidas a un método, a una actitud imparcial, o sea, el principio de la libertad. Entonces, cabe preguntarnos, ¿qué futuro queremos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra unión? Europa es el mayor mercado único del mundo y cuenta con la segunda moneda más utilizada. Es la mayor potencia comercial y el mayor donante de ayuda al desarrollo y humanitaria. Europa es atractiva para muchos de sus socios. El euro se ha convertido en una moneda mundial. No obstante, cabe admitir que Europa representa una proporción cada vez menor de la población mundial. Y los niveles de desempleo disminuyen, pero aún son altos en la Europa de los 28. Europa tendrá la población más vieja del mundo en 2030. En Europa se encuentran las sociedades más igualitarias del mundo. Europa es un lugar de estabilidad. Y quiero decirte que vivir en Europa me ha permitido encontrar la mejor versión de mí mismo. Y es por lo que yo prácticamente he luchado para ser la mejor versión de ti mismo. Yo pienso que sin una ilusión no vale la pena vivir. Y todo comenzó hace ya algún tiempo atrás sobre el tema de reinventarse a sí mismo. Entonces aprendí a reaprender, reeducándome. Y para alcanzar esta mejor versión necesité reinventarme de tal forma que asumía riesgos en el nuevo rol que para mí representaba reinventarme. Me reinventaba en mis emociones, que me guiaban por una zona completamente nueva y reconfortante, debo admitirlo, que no dejaba espacio a la duda e incluso había temeridad, incluso había osadía e incluso había fortaleza, por qué no decirlo. Con lo cual, en esa nueva situación de reinventarme, mi actitud primaria era aprender y poner en práctica todo lo nuevo. Después, más adelante, con una formación que realicé a nivel jurídico, tuve una visión, un enfoque claro y atractivo en esa formación que recibí después de haber pasado por varios másters y el doctorando. Era una formación donde venían los principales de los 4 BICs, los despachos más importantes, a formarnos. Y me di cuenta que hay
o que había 3 cimientos para una vida plena y exitosa. El primer cimiento que yo creí que era así, era enfocarme y crear una visión clara y atractiva de lo que quería a partir de ese momento de la formación. Y esto me di cuenta que es lo que cuenta, porque yo llevaba lo que me formaban y lo ponía en práctica en mi empresa. Entonces, lo que se hacía a partir de aquí correspondía a cada uno de los que íbamos a esa formación. Entonces, yo me enfocaba en esa visión que ellos me transmitían, una visión clara y estratégica para rescatar mi propia vida como empresario, teniendo la posibilidad de ser dueños de sí mismo, lo que yo creía. Y me di cuenta que la vida y los sueños se crean en la mente y ampliamos nuestra posición, ampliando precisamente nuestra energía que incrementa nuestro clima interior. De hecho, era una responsabilidad personal más. Por tanto, ese primer punto del enfoque vino a ser para mí la inspiración para tener mejor calidad de vida. Otro cimiento para esa vida plena y exitosa resultó ser el enfocarme a través de la visión, los valores y la estrategia empresarial. Y realmente fue maravilloso mantener en la vida cotidiana empresarial el ampliar nuestra posición como líder. De hecho, te da una cierta fuerza interior de saber que puedes solucionar problemas y que te conocen incluso en sitios donde menos te esperabas. A lo mejor recibía yo una llamada de Francia y no sabía yo prácticamente ni quién era, pero la atendí igualmente, claro. O de Tenerife sin saber exactamente quién era y sin saber, por el boca a boca, el oído a oído, o como queramos llamarle, pues permitía yo pues atravesar fronteras. Entonces, ese liderazgo fue la filtración de la calidad, porque yo lo que ofrecía al cliente era un servicio añadido. Mira, yo me concentraba en el mes de agosto, porque en el mes de agosto pues prácticamente cierran todo lo que son los juzgados. Y al cerrar los juzgados, pues no hay abogado aquí. ¿A quién acudían? Pues a mí. Entonces yo tenía que ofrecerles un servicio añadido para retenerlos. Y después de la retención, pues ellos eran los que se encargaban prácticamente de promocionar mi negocio, porque yo les decía que prácticamente ganar o perdiera iba a ganar, pero que a mí me interesaba que él ganara. Y entonces yo me esforzaba precisamente para eso, para que ganara. Y por eso me recomendaban. Y entonces, a través de los años, logré resultados innovando constantemente. Y el tercer cimiento que yo aprendí con esa formación para alcanzar una vida plena y exitosa, no es que la formación fuera de vida plena y exitosa, es una información del ámbito jurídico, pero fue uno de esos cimientos para alcanzar esa vida plena y exitosa. El tercero de ellos fue el trascender más allá de mí mismo. Para mí vino a ser lo que fue la perspectiva óptima del infinito. Y esa era mi prioridad. No había nada igual. El propósito era crecer y actualizarme. Y operó en mí todo lo que era la autosugestión, porque yo veía que el negocio funcionaba y cada vez crecía más. Pero además de la autosugestión también estaba la inspiración, porque yo tenía un método, que es algo que se da todo el tiempo. Luego me di cuenta que yo lo que estaba realizando precisamente era una misión, porque llegué a conocer mi propósito y mi sentido.
Y de hecho quería llegar a más personas a través de franquicias. Y recuerdo que uno de los tutores de ese máster jurídico, precisamente tenía un tema de franquicias, entonces yo quería hablar con él, bueno, pero antes de hablar quería informarme y empecé yo a investigar sobre el tema de franquicias. Sinceramente, a día de hoy todavía no he podido hablar con él, y te estoy hablando ya de hace algún tiempo, pero encontré un camino de una lección aprendida, porque yo sabía que a través de las franquicias podía llegar a más gente, ¿no? Y esa lección aprendida se esparce actualmente y se implica con la emoción, te puedo decir, en 5 niveles. En 5 niveles, pero a través de mi pasión. Y esto conlleva a la autorrealización. El nivel 1 que yo encuentro es que todos tenemos una historia que contar. Cuenta tu vida por éxitos. Es descubrir tu propósito de vida en 5 preguntas. En 5 preguntas. En este mismo nivel de contar la historia. 1. ¿Qué te inspira? 2. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué es único y original de lo que sabes? 3. ¿Para quién lo haces? Te vas haciendo estas preguntas. 4. ¿Qué es lo que quieren o necesitan de ti? Aquello que ves que falta en la vida es lo que vienes a hacer. En la mente está el deseo de servir como prioridad por el mero hecho de compartir. Y 5, otra pregunta. ¿Cómo cambian o se transforman las personas como resultado de lo que tú compartiste con ellos? Ese es el nivel 1 de lo que yo aprendí. El nivel 2, fantasear con el futuro. Mirad, yo me pregunté, ¿cuál es tu misión en la vida? Y yo me decía, si la travesía no te gusta, cambia la travesía. Yo no podía ser exactamente igual que los demás despachos de abogados. Yo tenía que ser diferente, yo tenía que destacar. Y entonces el mejor ejercicio que yo hacía era aquel que me daba satisfacción. Cuando yo veía que el cliente conseguía ganar. Y es cuando yo me daba la cucharada de mermelada. Aunque eso vino después. Porque eso es lo auténtico, lo genuino. Porque el dinero va y viene, pero lo que quedan son las personas. Y no hay mayor satisfacción que el ver cumplido los sueños de los demás por una acción tuya. Aunque en principio lo veía imposible. Pero yo creía en él y él creía en mí. Y nadie dio más que aquel que pensó que no lo podía lograr. Y sin embargo, lo intenté. Lo intenté con tanta fuerza que la realidad alcanzada o lograda fue más grande que el más grande de mis sueños. Y hoy puedo alcanzar a muchos más países. Esa lección hasta aquí aprendida, con aquella formación práctica, el tercer nivel que yo alcancé fue una lista de deseos imposibles. Una lista de deseos imposibles. Aquí encontré 5 poderosos ejercicios de un mentor francés, que él lo que hacía era ejercitar el cerebro. Era un psicólogo que él preparaba a los que llevan los aviones de guerra en Estados Unidos. Entonces, claro, psicológicamente tú estás montado en un aparato de $1.000 millones. Y esto, quieras o no, impone bastante. Entonces, él lo tenía que preparar. Y lo preparaba precisamente a través de un entrenamiento cerebral. Y él le llamaba Gym Brain. Y aprendí con él que si tuvieras todo el tiempo y el dinero en el mundo, así como salud para disfrutarlo, ¿qué harías? Y me decía también,
¿qué es lo que amas hacer que lo harías por mucho tiempo de forma sostenida? E insistía y me decía, ¿qué actividades desarrollo en mi trabajo cotidiano que me representen como si no estuviera trabajando y disfrutara trabajando haciendo lo que me gusta? Me hacía preguntas de conciencia. También me decía, ¿cómo quieres ser recordado como una persona que hizo realidad sus sueños y ayudó a otros a cumplirlos? Y una que me dijo clave, porque me determinó, me dijo, ¿cuál es la mejor versión de ti mismo en los próximos segundos? Segundos. Y ahí está el tema de la desactivación de la bomba emocional. Segundos. Y por último, me encauzó y con cierta tranquilidad y me dijo, ¿cómo te ves dentro de 3, 5 o 10 años? ¿Qué actividades harías? ¿En dónde vivirías? ¿Con quién pasarías el tiempo? ¿Qué metas te gustaría haber cumplido? ¿Cuál sería tu estado de salud mental, financiera, sexual, amorosa y social? ¿Cuáles serían tus proyectos? ¿Te ves haciendo lo que quieres, cuando quieres, con quien quieres, donde tú quieres, sin que el tiempo y el dinero y la salud representen un obstáculo en tu vida? ¿Cuál sería tu nivel de éxito? ¿Alcanzarías todos los éxitos habidos y por haber? Y concluía, sueña imposibles y construye futuro. Somos constructores de vidas. Una lección aprendida más de estos 5 niveles, el cuarto fue cuestionarme. Me di cuenta que era cuestión de hacerme preguntas. Y decía, si mi despacho quiere destacar, si quiere ser una estrella, ¿qué estrella sería para un conocimiento profundo, con seriedad y compromiso contigo mismo de poder tomar decisiones y poder hacer? Y luego el siguiente nivel, el 5, el tema de las unidades productivas. Me pregunté, ¿para qué? Y entonces ya se abrió mi mente. Porque estos 5 niveles te llevan a alcanzar la meta. Mirad, todos tenemos dones y talentos. Estoy terminando. Lo único que tenemos que hacer es activarlos mediante la actitud que responde a las preguntas planteadas que te pueden ayudar a hallar tu misión en la vida, tu propósito de vida, tal cual como lo hallé yo. Todas estas preguntas necesitan de un trabajo a conciencia, claro está, pues la felicidad depende de ti y de que seas auténtico, no te engañes, seas genuino, coherente, tus acciones han de estar alineadas y honrado, y a la vez de honrado, ha de ser honesto. Yo le decía al cliente que aquí, a mí lo que me interesaba era que fuera win to win. Entonces yo me he dado cuenta que no te puedes engañar a ti mismo, pues solamente tú vives contigo. Tú te conoces mejor que nadie. Y yo trabajaba con el cliente programación neurolingüística sin que él se diera cuenta. Y era así como realmente ganaba yo los pleitos. Porque en el momento del juicio yo ponía simplemente en observación y decía, mirad, el Ministerio Fiscal y yo era el que me ocupaba de la defensa, y el juez buscamos lo que no tenemos y encontraremos lo que buscamos en esta persona, mi defendido, que es la que tiene todas las respuestas. De alguna manera que yo les daba a entender que prácticamente el negocio era 80% emocional, porque 20% era simplemente pues seguir las leyes y poca cosa más. Y entonces no solamente trabajaba con ellos programación neurolingüística para trabajar el lenguaje, porque a mí me expresaba prácticamente, se dice el pecado, pero no el pecador.
me expresaba exactamente lo que había pasado, porque me tenía siempre confianza. Y yo le decía, dile exactamente lo mismo mañana ante el juez. Y esta noche desconecta. Esta noche duerme, descansa, no te preocupes. Y entonces es como que yo podía ganar. Yo realmente no era el que ganaba eran siempre mis clientes. Les aplicaba también lo que era inteligencia emocional y, por qué no decirlo, liderazgo profesional y empresarial. Por último, no menos importante, es tener conciencia que en esa misión, descubres el sentido de tu vida. Y el hacerte estas preguntas para descubrir el sentido de tu vida es importante, por no decir esencial, que la respuesta a cada una de ellas determine el objeto de trabajo que has de realizar para llevar a cabo la obra vital de tu existencia, tu marca personal, tu estilo de vida, tu forma de ser y entender las cosas que son realmente importantes para tu felicidad como meta. Mirad, la felicidad depende solo de ti. Esa es tu meta. La felicidad es el estado en el que todos los seres humanos nos gustaría encontrarnos. Hay una felicidad efímera y una felicidad perenne. La felicidad efímera es alcanzar la cumbre más alta de tu vida, porque allí en la cumbre, la más alta, pues hará mucho frío, pero allí no te puedes mantener, en la cumbre del Everest. Y al conquistar la cima del Everest no puedes vivir allí y bajar, has de bajar por el exceso de frío. Otra felicidad perenne es la que se da cuando eres tú el que te has conquistado a ti mismo. Esta es la mayor conquista que puede realizar un ser humano, la conquista de sí mismo. No hay mayor conquista. Pregúntate, ¿hasta cuánto depende de ti? Depende de lo que quieras o desees profundizar en ti mismo para hallar dentro de ti la perla más preciosa, la sabiduría. Y compartir, pues no somos nada sin los demás. Por tanto, hay 6 claves para ser feliz y compartir con la humanidad, incluyendo a tu pareja. Primera, tu felicidad y tu buen humor solo depende de ti. Segunda, aclara la situación de lo que te resulte embarazoso y supérate a ti mismo. Sé la mejor versión de ti mismo. Tercera, ponte una meta diaria y cúmplela a rajatabla, siendo flexible hasta el final como el sauce y contagia tu alegría. Cuarta, ponle humor a las situaciones para romper el hielo y servirte el mejor refresco en compañía. Hablo en clave de humor en cuanto tengas oportunidad. Eso relaja. Quinta, haz las cosas por ti mismo y ayuda a los demás a alcanzar sus metas. Y sexta, decide hacer feliz a los demás. Es como cambiar de ruta cuando regresamos a casa, el cerebro se reactiva. Ya los papeles están repartidos, haz la mejor interpretación del que te ha tocado vivir. Luce como una estrella dando un paso adelante de tu zona de confort. El solo dar este paso, literalmente hablando, ya te visualiza un nuevo paradigma que has de anclar. Este anclaje es recurrente para contrarrestar aquel paradigma que no te dejaba avanzar y lograr así el crecimiento personal. Porque realmente el crecimiento personal es asumir riesgos y salir de tu zona de confort. La zona de confort es aquella situación en la que una persona se mantiene en un estado de movimiento limitado, donde todo le es conocido, donde no toma riesgos o grandes riesgos y por tanto no asume pérdidas o no grandes pérdidas. El salir de tu zona de confort con estrategias de riesgos calculados mejora la mejor versión de ti mismo y alcanzas con ello la contribución social. ¿Cómo? Con persistencia y flexibilidad. Y realmente en este quehacer alcanza lo que es el hábito del éxito, estableciendo unos hábitos saludables y conscientes. Y hallas en ti las creencias positivas y te das cuenta cómo desarrollar tu potencial. Y es una meditación bastante profunda el que te puedas conectar con tu ser interior y sobre todo reinventarte, a aprender de tus errores, porque la libertad es aprender a contrarrestar el miedo. La autoestima es
cómo hacer de tu vida algo que merezca la pena. Y la gestión del cambio es cambiar tu forma de pensar y cambiará tu rumbo. Acepta y escucha. Pregúntate, ¿cómo conseguir que no te asusten tus emociones? Compasión, que es el arte de aprender algo nuevo. Y la resolución de conflictos es simplemente saber no darse contra la misma pared, sino buscar alternativas posibles para bordear el conflicto y continuar tu camino. Se trata de evitar problemas y salir airoso de ellos. Y esto es lo que te permite la eficacia. O sea, cómo lograr el cambio que depende de ti. Cómo obtener resultados sorprendentes en tus sesiones, ya sea de trabajo, de empresa, porque el arte de no buscar la felicidad fuera de ti, de eso se trata. O sea, se trata de reconocerte y actuar, enfrentar tus peores miedos, como el desactivador de la bomba emocional. Por lo tanto, se trata de disfrutar tu vida, el poder de la hora, sacando lo mejor de las personas en la cumbre del éxito. Nelson Mandela decía sobre ser la mejor versión de ti mismo, decía, no podrás vivir en auténtica pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir. En definitiva, en fin, si me apuran y en síntesis muy apretada, pero que muy apretada, hay un tema que es simplemente la experiencia. Desde el respeto hacia el respeto, un cordialísimo saludo para todos y para todas. Vuestro servidor, Marín Talero.